A partir de hoy vamos a estar hablando acerca de el Espíritu Santo. Así que me gustaría con todo mi corazón que podamos estar muy atentos, que podamos abrir nuestro corazón para no solamente aprender, sino que de cada tema que aprendemos podamos vivir, ¿no es cierto?, nuestra vida como cristianos. El Espíritu Santo, voy a empezar con una breve introducción el día de hoy. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y tiene una gran importancia, amado hermano, el Espíritu de Dios para nosotros, para el creyente. Nosotros a veces no logramos entender, a veces, amados hermanos, el ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, ¿no es cierto?, cuando el Señor formó al hombre, cuando el Señor, hermano, trabajó con Israel, que fue, hermano, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el ministerio total fue del Padre. Fue el Padre quien hacía los milagros, fue el Padre quien dio los mandamientos, fue el Padre, hermano, quien movió e hizo como Él quiso. No negamos que estaba ahí el Señor y que el Espíritu de Dios se movía también. Jesús, hermano, por ejemplo, era la roca que daba, hermano, agua, y el Espíritu de Dios esa nube, la Shekinah de Jehová. Pero el ministerio total el encargo total era del Padre. Luego de eso el Padre delegó ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo vino, amado hermano, también, aleluya, a este mundo a predicar la palabra. Y el Hijo, hermano, se desarrolló por encargo del Padre. Entonces ya era el Hijo. A veces habían personas que no entendían y decían de la siguiente manera: no, yo solamente al Padre, yo al Padre solamente. Yo al Padre solamente quiero servir, adorar, solamente al Padre quiero ir, al Padre quiero honrar. Pero el Señor le decía, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Quien no viene a mí, no conoce al Padre, porque ya ahora, hermano, era con el Hijo. ¿No es cierto? Pero luego el Hijo dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque yo puedo estar físicamente con ustedes, ¿no es cierto? Pero cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él estará en ustedes. Entonces yo estoy limitado físicamente porque estoy con ustedes, pero yo no puedo estar en todo lugar. Pero Él, el Espíritu Santo, Él estará en ustedes. Entonces, hermano, cuando antes del Señor partir, vamos a verlo, hermano, Él dijo: esperen al Espíritu Santo, espérenlo, y Él les dará poder como iglesia para poder avanzar. Entonces, hermano, ahora, ¿no es cierto?, ahora la función, el encargo es con el Espíritu Santo. Indudablemente yo no estoy diciendo, hermano, que el Padre ya no, ni el Hijo ya no. Todo es en el nombre del Padre. Todo es al Padre en el nombre del Hijo, pero el Padre y el Hijo ha encargado al Espíritu Santo, amado hermano, guiar al creyente, operar en la iglesia y dar poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a hablar un poco del Espíritu de Dios. Vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Esa palabra espíritu en el griego es la palabra neuma. Para aquellos que apuntan, la palabra neuma comienza con P, y luego como se oye, neuma, N-E-U-M-A. Y esta palabra neuma en el griego, ¿no es cierto?, significa espíritu. Ahora, de esta palabra neuma, es interesante, viene la palabra neumático. La palabra neumático en el español es la palabra que viene del griego como neuma, de donde es la palabra espíritu, que tiene que ver con aire, porque eso significa espíritu. Ahora bien, atento por acá. Y qué interesante es poder, amados hermanos, nosotros entender también que los neumáticos que usamos en los autos están llenos de aire. Escúchame bien, tu carro puede ser del año, tu motor puede ser poderoso, tus lunas polarizadas, puedes tener la mejor tecnología en el auto, pero el auto, aunque tenga las llantas más caras, si no tiene el aire, aunque lo empujes, no camina. Entonces, hermano, escúchame bien, el Espíritu de Dios es lo que hace que un cristiano camine. El Espíritu de Dios es lo que hace que una iglesia avance. El Espíritu de Dios
es lo que da, amado hermano, vida a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, por ello es importante que nosotros comprendamos eso. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a Juan capítulo 3, verso 8. Y vamos a empezar por aquí. Juan 3, 8. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 8. El viento, hablando del Espíritu, sopla de donde quiere. El Espíritu hace como Él quiere. Podemos oír su sonido, mas no sabemos de dónde viene, ni a dónde va. Así es el Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos ver lo que hace, pero amado hermano, el Espíritu hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Ahora bien, escúcheme bien, por favor. El Espíritu Santo, según la Biblia, opera de muchas formas. Pero vamos a ver el día de hoy 3 operaciones importantes que hace el Espíritu Santo. La primera es el Espíritu Santo convenciendo al incrédulo, al que no tiene a Cristo. Esa es la primera operación que el Espíritu Santo hace, convencer a los que no tienen a Cristo. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda ya es metiéndose en aquel que ha convencido, en aquel que se dejó convencer y ahora acepta a Cristo en el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se mete en él para darle vida espiritual. Y la tercera operación que el Espíritu hace es en ese cristiano que empezó siendo un inconverso, que empezó convenciéndolo. Primera operación. Segunda, cuando creyó, se metió en él. Tercera, le da poder. Pero eso también, ahí sí ya tiene que ver con la búsqueda del cristiano. Cuando el creyente, nacido de nuevo, busca a Dios, busca la presencia de Dios, entonces viene el Espíritu como en Pentecostés, sobre él, dándole poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence al que no es cristiano. Al que lo convenció, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se mete en él para darle vida espiritual. Y al que ya tiene vida espiritual, hermano, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, hermano, es su tercera operación? En la búsqueda diaria le da poder. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. No solamente dentro, originando vida, sino sobre, dando poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver cada una de estas características, ¿ya? La primera, vamos a ver, por ejemplo, convenciendo al incrédulo. Esto es para la conversión. Juan 16, 8. Convenciendo al incrédulo. Esto es para la conversión. Juan 16, 8. Vamos para allá. Muy bien, dice la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús dice, acá todavía el Señor estaba en la tierra, y dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunta, ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. Por ello, hermano, escúcheme bien, nosotros los que predicamos la palabra, aquí están los predicadores de anexos, líderes de células, nos da mucha alegría nuestro pastor también, Laureano, pastor de cobertura, nos da mucha alegría, hermano, pero escúcheme bien, los que predicamos la palabra, no es lo bonito que hablamos, no es los misterios que traemos, quien convence es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, que nosotros predicar no es cuestión de solamente hablar o enseñar. Es cuestión de que el predicador, el que va a hablar, ¿no es cierto?, le pida a Dios
mediante el Espíritu Santo, que los corazones sean tocados, que el Espíritu de Dios pueda convencer, porque el hombre no puede cambiar al hombre, pero el Espíritu de Dios sí puede cambiar la vida de un ser humano, amado hermano. Entonces necesitamos trabajar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es cuestión, hermano, de decir, evangelismo, vamos a evangelizar. No. Entonces el Espíritu Santo dice, ¿no? Vas allá, hoy. Anda pues. Anda y haz tus cositas ahí. No. Antes de ir a evangelizar, primero, Padre, ayúdame. Señor, en el nombre de Jesús voy a ir a evangelizar. Espíritu Santo, sé tú. Mira, yo voy a llevar la palabra que es la semilla. La gente es la tierra. Porque el hombre del polvo fue sembrado, de la tierra. La gente es la tierra. La palabra es la semilla. Yo voy a ser el sembrador. Pero a veces hay terreno que es duro. Entonces venga la lluvia del cielo. Vengas tú, Espíritu de Dios, y convence mientras que yo hable. Yo hago lo mío, tú haz lo tuyo. Entonces el Espíritu Santo dice, muy bien, estás dependiendo de mí. Trabajemos juntos entonces. Te voy a usar. No es el carisma del ser humano. No es, amado hermano, lo que nosotros, el último estudio que traigamos, es el Espíritu de Dios convenciendo las mentes y los corazones. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad lo que predicamos, hacerlo todo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿quién convence al mundo? El Espíritu Santo. Le convence de pecado, le convence de lo que es justo, y le convence de entender que un día habrá un juicio. Bueno, la segunda operación. Vamos para allá. Vamos a ver la segunda operación en el libro de Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Entonces, la primera operación es el Espíritu Santo convenciendo al que no tiene a Cristo. La segunda operación es, esa persona fue convencida y ahora el Espíritu Santo se mete dentro de él. Y miren lo que dice la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en ustedes, en el cual ahora es templo de él, el cual tenéis de Dios, ese cuerpo que tienes, Dios te lo dio, ahora que entró el Espíritu Santo, es templo de él, ¿no es cierto? Por eso que no puedes meter cerveza al templo, no puedes meter cigarro al templo, no puedes al templo llevarlo con prostitutas, porque es templo de él, y que no sois vuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, la segunda operación es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, escúcheme bien, por favor, lo que le voy a decir. El Espíritu Santo no solamente entra en el creyente, porque la operación del Espíritu Santo es entrar en el cristiano, o sea, en aquel que ha convencido, para darle ¿qué? Vida espiritual. ¿Me está entendiendo? Pero no solamente entra para darle vida, sino que se queda dentro para darle permanencia espiritual. ¿Qué significa eso, hermano? Que sin el Espíritu Santo, amado hermano, nosotros no podríamos permanecer en los caminos de Dios. Porque la carne no puede agradar a Dios. Hay mucha gente que intenta en la carne servir por un tiempo, pero luego se desinfla y se va. Para que nosotros podamos, hermanos, servir a Dios, necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque es el Espíritu de Dios el que pone en ti el deseo de congregar, el deseo de buscar a Dios, de acercarte a Dios, tener hambre de Dios, de buscar a Dios. Por eso cuando uno está en la carne, lo menos que quiere es buscar a Dios. Entonces el Espíritu Santo no solamente entra en el creyente para darle vida, sino para darle permanencia espiritual. O sea, no es de que viene y ¡pum!, te da vida y luego de eso se va. No, te da vida y para asegurarse hasta el fin de la vida que tienes en él,
se queda dentro de ti. Para que aún con tus debilidades, con tus defectos, aún con tus luchas y pruebas, podamos decir que estamos en la mano de Dios. Y de su mano nadie nos arrebatará jamás. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Entonces estamos aprendiendo un poco del Espíritu de Dios y conforme entremos vamos a meternos mucho más. Acá estamos aprendiendo su nombre y apellido nomás. Luego de eso vamos, hermano, a aprender, por ejemplo, cómo se movió el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, que es una sombra de lo que debe de pasar también en el creyente. Vamos a aprender, hermano, 8 cosas que dañan al Espíritu Santo. Y son cosas que están, hermano, ahí que no podemos hacer porque eso contrista al Espíritu de Dios. Vamos a entrar también, hermano, al Espíritu Santo, cómo fue su ministerio en el Antiguo Testamento. Y hermano, es glorioso, por eso no podemos nosotros dejar de saber y dejar de conocer al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios opera de 3 maneras. Primero, convenciendo al que no conoce a Cristo. Cuando lo convenció, se mete en el cristiano y se queda ahí para darle permanencia. Se mete en él para darle vida y se queda en él para darle permanencia. Y tercero, hermano, está allí sobre él para poder llenarlo del Espíritu de Dios. Pero eso depende de la búsqueda de cada creyente. Eso lo vamos a ver, hermano, por favor, en el libro de Hechos 1:8. Vamos para allá. Hechos 1:8. El Señor, antes de irse y días antes que el Espíritu Santo descienda sobre este mundo, dice la Biblia, Jesús dijo: pero recibiréis, ¿qué? Cuando el Espíritu Santo convence al inconverso, al incrédulo, y se mete dentro de él, ¿qué le da? No, le da vida. Le da vida. ¿Me está entendiendo? Vida. Pero luego que esa persona tiene vida espiritual, porque el Espíritu Santo entró en él, el Espíritu Santo está en disposición de él, para que si lo busca, pueda llenarlo. Y esa llenura se llama poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Habla, ¿sobre o dentro? Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en aquel que convenció, ¿es sobre o dentro? Dentro, eso es para vida. Pero una vez que tienes vida, no puedes quedarte así como estás. Ahí, hermano, solamente congregando, viniendo, yendo. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos el poder que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de repente antes no podías evangelizar, te daba vergüenza testificar, pero ahora me serás testigos aún cuando te amenacen de muerte. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos por favor al libro de Efesios 5:18. Efesios 5:18. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Pregunta: ¿la iglesia de Éfeso ya tenía vida espiritual o no? Indudablemente, si eran cristianos tenían vida espiritual. El Espíritu Santo estaba dentro. Pero el apóstol Pablo les habla y les dice: no os embriaguéis como los inconversos, con vino, en lo cual hay disolución. O sea, se pueden emborrachar, pero luego esa borrachera se le pasa. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, pueblo de Dios? Llénate del Espíritu Santo. Yo sé que tienes vida espiritual. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de ti, que Dios vive dentro de ti.
pero necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo. Y eso implica, hermano, orar, leer, buscarle, ayunar, estar con el Señor cada día, amado hermano. Cuanto más buscamos la presencia de Dios, más llenos somos del Espíritu Santo de Dios. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Aleluya. Cuando una persona en el mundo se embriaga, esa persona sigue siendo controlada por sus pensamientos, o ahora ya es controlada por el licor que ha tomado. Claro, por eso vemos a hombres muy serios que cuando toman cambian. De igual también mujeres muy recataditas, pero cuando toman cambian, porque ya no son ellos. Es el vino, ¿no es cierto? Digamos, cambiando su vida. Atento por acá. De la misma forma, cuando eres lleno, como el inconverso que se embriaga de vino, pero nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, hermano, dejas de ser controlado por tu carácter. Dejas de ser controlado por tu manera de pensar, por la manera en que te criaron. Dejas de comportarte como siempre lo has hecho. Y ahora, hermano, comienzas a ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso te da una victoria tremenda. Y ahí es donde la gente no solamente dice, uy, está yendo a la iglesia, ¿no? Porque esa es una cosa. Pero otra cosa es cuando la gente te dice, pero hay un cambio en ti. Qué tremendo, cómo has cambiado. Tu forma de mirar, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma, ya no eres el mismo. Es que lo que pasa es de que ahora Cristo vive en mí y cada día vivo lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, estas son las tres operaciones que el Espíritu de Dios opera. ¿Cuál es la primera? Convenciendo al incrédulo. Cuando lo convence, segunda operación. ¿Qué hace? Se mete dentro de él para darle vida, pero para asegurarse que permanezca hasta el fin, para darle permanencia, ¿qué hace? Se queda dentro. Y la tercera operación que hace el Espíritu Santo, ¿cuál es? Llenar. Pero eso sí, la llenura depende de cada uno. O sea, ahí no es, hermano, de repente yo no oro, no leo, no congrego, no busco, pero ahí cuando hablo con él le digo, lléname, pues, Señor, lléname, pues. No. Así como depende del borracho ir a comprar su vino, y así como depende del borracho conseguir un vaso, y así como depende del borracho, hermano, tomarse el vino, así también depende del cristiano buscar a Dios cada día con todo su corazón para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero eso sí, hermano, hay una gran diferencia entre un cristiano que no está lleno y entre un cristiano que sí está lleno del Espíritu Santo. El que está lleno, hermano, está lleno de poder. Está lleno, hermano, lleno de poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así, y un vaso lleno puede ministrar a vasos vacíos. Pero vasos vacíos no pueden llenar vasos vacíos. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Ahora bien, salgamos de la introducción. O sí, tenemos algunas cosas más que hablar en la introducción. Vamos a ver el día de hoy algunos efectos que el Espíritu Santo causa cuando la persona es convencida, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo entra en él. ¿Qué efectos causa el Espíritu Santo en el creyente? Bueno, entre muchos vamos a hablar dos el día de hoy, ya que estamos en la introducción y luego iremos hablando más adelante. El primer efecto que causa el Espíritu Santo en aquel donde entra se le conoce como el fruto. Causa un fruto. Vamos a ver esto en Gálatas 5, verso 22 y verso 23. Gálatas 5, verso 22 y verso 23.
Muy bien. Dice la Biblia, más que, mire esta palabra, el fruto, no dice los frutos. Esa es la manera en que siempre le llamamos, o la iglesia llama, ¿no? Los frutos del Espíritu. No, no son los frutos, es el fruto, en singular. A diferencia de las obras de la carne, que se ve en plural. ¿Y por qué, mi pastor? Si en la carne son varios y en el espíritu también el fruto son varios, ¿por qué se le llama singular el fruto en el espíritu? Y en la carne, ¿cómo se le llama en la carne? Las obras y no la obra de la carne. Es que se le llama las obras de la carne porque cada una es independiente de la otra. ¿No es cierto? En maldad. Ninguna tiene esa unidad que sí hay en el Espíritu. En el Espíritu el amor es una cosa, el gozo es otra cosa, la fe es otra cosa, pero hay una unidad porque viene de Dios. Por eso se le llama el fruto. Ahora bien, dice más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? ¿Qué causa, hermano, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros? ¿Qué cosa causa, hermano? Amar. Causa amar a la pareja, amar a la familia, amar a los vecinos, amor, ¿no es cierto? Gozo, el poder tener gozo, el poder, amado hermano, vivir feliz, paz, tener paz, saber de que Dios está en control de todo, paciencia, para saber esperar, sabiendo que Dios va a obrar, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué cosa, hermano, genera el Espíritu Santo? ¿Qué efecto trae el Espíritu Santo en el creyente? Un fruto, que es amor, gozo, paz. Usted ya lo vio ya. Por eso que el mundo no tiene eso. ¿El mundo tiene eso, hermano? El mundo tiene odio, cólera, no te metas conmigo, te meto chaveta. Eso tiene el mundo. El mundo no tiene amor, gozo, paz, paciencia. Eso solamente trae el Espíritu de Dios en la vida que entra. ¿Ya? Ahora, el segundo efecto, beneficio que el Espíritu Santo trae en el creyente es los dones. Así como cuando una persona, cuando un niño, una niña nace y todos visitan para poder llevar un obsequio, un regalo, la familia, aún la otra familia, hay esa visita. Así también, hermano, cuando una persona nace de nuevo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo a ese nuevo nacimiento le da un regalo. Vamos a verlo. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Primera de Corintios, ¿cuánto? 12, del 7 al 11. Miren, hermanos, ¿estamos atentos, hermanos? Muy bien. Miren lo que dice la Biblia. Pero solo a algunos, a cada uno de los que han nacido de nuevo, a cada uno, a cada cristiano que el Espíritu Santo está en él, le es dada, ¿qué cosa, hermano? La manifestación del Espíritu para, los dones son para provecho, no personal, sino del cuerpo, de la iglesia. Muy bien, siguiente, 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto ya lo hemos explicado, palabra de ciencia, todo esto ya lo hemos enseñado. Usted debe tenerlo ya en separata y no sé si lo colgamos en el internet. Según el mismo Espíritu, o sea, todo lo hace el Espíritu lo hace todo. Verso 9. A otro, fe, pero ya no como fruto, sino como don, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. También explicamos también por qué le llaman dones en plural. Dice, por el mismo Espíritu, 10. A otro el hacer milagros, porque se le llama hacer y no el don de milagros, sino el hacer milagros, también lo explicamos. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Note la palabra a otro, a otro, a otro, a otro.
Porque hay algunos que, por ejemplo, dicen, no, pero si yo hablo lenguas, ¿por qué tú no hablas lenguas? Todos tienen que hablar lenguas, porque quien no habla en lenguas no ha nacido de nuevo. Y tienen esa doctrina. Pero acá dice a uno, a otro, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Siguiente verso, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno, ¿y quién? Las hace Él en nosotros, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos son los beneficios del Espíritu de Dios. Ahora, atento por acá, por favor, atento por acá. Miren, el fruto del Espíritu simboliza una cosa en el creyente, y los dones del Espíritu simbolizan otra cosa en el creyente. El fruto simboliza el carácter de Cristo en mí. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero los dones ya no simbolizan el carácter. ¿Qué simbolizan? El poder de Cristo en mí. Milagros, sanidades, el don de fe. Y le dijo a la higuera, sécate, y la higuera se secó, etc, etc, etc. Sabiduría. Dice que venían a preguntarle al Señor muchas cosas y nadie podía contra Él, porque en Él fluía una sabiduría sobrenatural. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo convence a una persona y entra en esa persona, ¿qué es lo primero que produce, hermano, el Espíritu de Dios? Produce, según hemos visto, un fruto. Y ese fruto es el carácter de Jesús en mí. Pero si yo busco, amado hermano, lógicamente que también ahí recibimos un regalo de parte de Él. Pero si yo busco, amado hermano, la llenura del Espíritu, lo que va a florecer, amado hermano, es la manifestación del don que Dios me ha dado. Entonces no solamente es que tengamos la mentalidad como cristianos de comportarnos como Jesús. Ah, sí, yo soy bueno, mi carácter ha cambiado. Oh, sí, yo soy humilde. No, sí, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo. Está bonito, pero ¿y el poder? No, o sea, ser cristiano para mí es que ya no hablo lisura, ya he cambiado, ya no tomo, ya no fumo. No, está bonito el carácter, pero ¿y el poder? ¿Dónde dejamos el poder? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora hay otros que tienen poder. Oh, sí, poder, aleluya, poder. Oh, gloria, gloria, gloria. Pero en la casa maltratan a la esposa. En la casa le pegan a la esposa, la patean a la esposa. Son injustos, roban. Entonces, mucho poder. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el carácter de Jesús? Entonces, hermano, lo que el Espíritu Santo te capacita es dándote el carácter para que vivas en la vida y dándote el poder para poder vencer en esta vida, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, necesitamos, hermano, el apóstol Pablo decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Te necesitamos, amado hermano. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? A más búsqueda de Dios, hermano, más comunión con el Espíritu de Dios. Entonces yo felicito a los hermanos que de repente dicen, no, mi pastor, yo noto los frutos del Espíritu en mí, yo soy un hombre tranquilo, no me meto con nadie, inclusive yo ya ni respondo, ahora me he tranquilizado. Está bonito, pero ¿y el poder? Está bonito, hermano, pero también así son los testigos de Jehová. Son gente tranquila, que no se mete con nadie. Así también son los mormones. ¿O no te ha visitado ¿cómo se llama uno de ojos verdes alguna vez? Un Eder. Son gente, hermano, con mucho fruto. Son gente, hermano, con mucha... Oh, ¿cómo estás? Claro. Pero no hay poder. Porque lo tienen al Espíritu Santo en otro lado. El poder viene, hermano, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Lo que el diablo no quiere es que busque la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es Pedro antes de Pentecostés.
Caminaba con Jesús, llevaba la Biblia, predicaba, no faltaba ningún culto, ofrendaba, diezmaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y otra cosa es Pedro, después de Pentecostés, y de repente el Espíritu Santo vino sobre Pedro. Y entonces Pedro abrió la boca y en el primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y luego volvió a predicar. Segundo sermón, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Entonces, hermano, ¿no te da hambre? ¿No sientes un poquito de, su pastor, yo quiero eso? ¿No sientes un poco? Hermano, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Con mucho, me voy a quedar en la introducción solamente. La siguiente semana vamos a hablar ya un poco más de las cosas que dañan al Espíritu Santo. Pero quiero ir terminando de la siguiente manera. Quiero decir, hermano, que lamentablemente hay mucha gente que puede estar en la iglesia, hay mucha gente que puede conocer la palabra, hay mucha gente, hermano, que puede aún hablar la palabra, pero aún así no conocer al Espíritu Santo. Aún así no conocer en el sentido de tener comunión con Él, de estar lleno de Él. Miren, les voy a dar 2 ejemplos. Vamos por favor a Hechos 19, verso 1 y 2. Hechos 19, verso 1 y 2. Ya. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Pablo vino a Éfeso y hablando a ciertos ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? A ciertos pecadores, mundanos, borrachos, incrédulos, ¿cómo le llama? Discípulos. Siguiente versículo, por favor. Pablo les preguntó, ¿recibisteis al Espíritu Santo? Ya habían pasado ya casi 30 años que el Espíritu Santo había descendido en Pentecostés. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, discípulos? Cuando creísteis. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo dentro? Cuando uno cree. Pero el Espíritu sobre es en mi búsqueda que yo tengo cada día llenándome del Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, hermanos, eran discípulos. Bueno, mi pastor, para serle bien sincero, yo también todo es, oh Jehová, 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 Jehová. Y claro, todo viene de papá Dios. Bueno, yo, para serle sincero, pastor, pienso que venir a escuchar la palabra, sentarse, eso es todo. Que mi vida cambie. Hermano, que tu vida cambie es el inicio, no es el final. Tu vida cambió, eso se logró cuando el Espíritu Santo entró en ti. Pero ahora necesitas ser un cristiano lleno del poder de Dios. Hermano, este mundo necesita cristianos llenos del poder de Dios. Escúchame bien, hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir. Este mundo está cansado y harto de gente que solamente hable. Oh, que Diosito, ay, que Diosito, ay, ya, muy bien. Oh, mira, si para ti Dios es ir a tu iglesia, para mí Dios es en mi casa. Palabras, filosofías. Pero a veces vemos que está enfermo y nos tiembla la mano por orar por un enfermo. A veces, hermano, vemos, hermano, que hay algo ahí y decimos, ay, no sé. El mundo no solamente quiere oír de Dios, el mundo quiere ver una iglesia y cristianos que demuestren en su vida el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, vamos por favor al libro de Hechos 18, del 24 al 26. Y por aquí nos vamos quedando. Hechos 18, del 24 al 26. Vamos a ver aquí la historia de Apolo. Apolo era un predicador tremendo que había creído en Jesús. Y era un predicador, hermano, tremendo. Pero le faltaba algo. Vamos para allá. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, ¿cómo era?
Era elocuente, era alguien, hermano, que no hablaba por hablar. Cada palabra que él decía, lo decía con una coherencia poderosa en las escrituras. O sea, este era alguien que se comía la palabra, leía, conocía la palabra. Muy bien. Este había sido instruido en el camino de él, o sea que conoció hasta Jesús. Pero nadie le comentó del Espíritu Santo. Y siendo él de espíritu fervoroso, o sea, eso sí, él era, pero ya vamos a predicar, vamos a esto, vamos a lo otro. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente nuevamente, ¿a quién? Al Señor, aunque solo conocía, hasta ahí había llegado Juan el Bautista, Jesús, nada más. Siguiente versículo, por favor. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estos eran discípulos de Pablo, estos sí, hermanos, estaban pero llenos del Espíritu Santo, le tomaron aparte a un costado y le enseñaron, le expusieron, le añadieron más exactamente el camino de Dios. Entonces le dijo: te felicito porque tú congregas, te felicito porque eres líder, te felicito porque predicas, te felicito porque apoyas la obra, te felicito, pero te falta la llenura del Espíritu Santo. Te falta ser lleno, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Te falta conocer. Mira, imagínate la llenura del Espíritu, más lo que ya tienes, serás un arma poderosa en las manos de Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Aleluya.